Estamos en la isla de La Gomera, la isla colombina por excelencia. La antigüedad de esta isla enmascara su procedencia volcánica. Aquí se conservan unos bosques de laurisilva únicos, gracias a la humedad que viene por los vientos alisios. Estamos en el Parque Nacional de Gara-Jonay. La leyenda popular dice que Gara y Jonay, dos amantes perseguidos a causa de su amor, se inmolaron en la mayor elevación de la isla y con ello sellaron para siempre el nombre de este paraje, que hoy es un parque nacional reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. La pequeña isla de La Gomera, una de las más occidentales de las Canarias, reúne en sus poco más de 370 kilómetros cuadrados un considerable muestrario de paisajes y contrastes climáticos. La llegada de los europeos en el siglo XV supuso grandes cambios para la isla, que mientras veía cómo se modificaban sus primitivos paisajes, se convertía en parada obligatoria para las rutas que se dirigían hacia las recién descubiertas tierras americanas. La Gomera es una de las islas más antiguas de Canarias. En ella no se manifiestan paisajes volcánicos recientes. Su relieve es extraordinariamente abrupto, surcado por profundísimos barrancos excavados por una intensa acción erosiva no interrumpida por la actividad volcánica durante los 2 últimos millones de años. Sus cumbres están cubiertas por un espeso tapiz vegetal que en determinados parajes adquiere la naturaleza de auténtica selva. Pero además, las espesas selvas de Gara-Jonay se sustentan en un característico fenómeno atmosférico propio de estas islas sorprendentes, el mar de nubes, gigantescas masas cargadas de humedad que, empujadas por los vientos alisios, parecen ostentar vida propia y avanzan engullendo las crestas y los valles con un abrazo neblinoso. En estas condiciones particulares de humedad y temperatura se desarrolla el más preciado tesoro de esta isla recoleta y verde, la laurisilva, un bosque umbrío, misterioso, siempre envuelto en nieblas, donde habitan singulares plantas y en el que impera la humedad y el olor a hojarasca. Una reliquia viviente de la era terciaria, cuando en condiciones ambientales semejantes a las de Gara-Jonay, los bosques lauroides se extendían por amplias regiones de África y Europa. Actualmente el Parque Nacional de Gara-Jonay es el mejor ejemplo de este tipo de selva siempre verde en Canarias. Todo un privilegio que merece el más comprometido esfuerzo de conservación. ¿Por qué el Parque Nacional de Gara-Jonay fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO? Pues porque no en vano protege la mejor masa de laurisilva macaronésica, que es la que se encuentra tanto en Canarias como en Madeira y en Azores, y porque es un parque nacional que el estado de conservación en el que se encuentra pues, tanto la flora como la fauna es excepcional, ¿no? Los habitantes de la isla conservaron su monte y hoy en día pues, es un legado que nos han dejado para todas las generaciones futuras, ¿no? ¿Esta selva es muy antigua? Probablemente yo creo, a lo mejor me excedo un poco, pero yo creo que Gara-Jonay es quizá el bosque más antiguo de Europa. Hay que tener en cuenta que la laurisilva tiene millones de años de antigüedad, ¿no? Y de hecho La Gomera es la isla que lleva más tiempo sin experimentar vulcanismo, por lo tanto seguramente esto que vemos aquí pues lleva con el mismo aspecto millones de años, ¿no? El Monteverde del Parque Nacional es un bosque antiguo que ha quedado al margen de los avatares climáticos causantes de la desaparición de estas peculiares formaciones en su primitiva área de distribución.
Favorecida por una elevada humedad y temperaturas benignas a lo largo de todo el año, la laurisilva es un escenario exuberante donde abundan los hongos, los musgos, los líquenes, los helechos y, en menor medida, las plantas trepadoras. Los árboles cuyas hojas son perennes, de mediano tamaño y lustrosas, llegan a alcanzar un porte considerable en las zonas más favorables. El brezo es un matorral que en Europa, en la cuenca del Mediterráneo, no alcanza un porte arbustivo de más de 1,5 metros, 2 metros. En cambio aquí, en la laurisilva de Garajonay, tenemos brezos como este de 15, 20 y hasta 25 metros, siendo el único lugar del mundo en que existe. Dependiendo de la humedad que reciban, se pueden diferenciar en Garajonay diferentes tipos de bosque, desde el húmedo monteverde de algunas laderas y fondos de valle hasta el brezal de las cumbres. En cualquier caso, las espesuras del parque actúan frente a las masas de nubes que con frecuencia las envuelven como verdaderas esponjas que provocan la precipitación de la humedad, produciendo el fenómeno conocido como lluvia horizontal, de capital importancia para la pervivencia de estas reliquias biológicas. Indudablemente, uno de los valores ambientales más notables y conocidos del Parque Nacional de Garajonay es su extraordinaria diversidad botánica. En este mundo de nieblas, suelos mullidos y escarpes rocosos, se han descrito más de 1.800 especies vegetales, de las que una buena porción constituyen valiosos endemismos, muchos de los cuales son exclusivos del Parque Nacional, en tanto que otros lo son de Canarias o de la región macaronésica. Formando parte de las espesas selvas de tiles, viñátigos, barbusanos, madroños, fallas, aceviños y laureles, pero también en roques y escarpes rocosos, encontramos centenares de especies de los más variados portes y aspectos. Jaras de los roques, tabaíbas de monte, vejeques, bicácaros, granadillos, arcilas, naranjos salvajes, malfuradas, alelíes, son algunas de las variadas especies que componen las diferentes comunidades vegetales del Parque Nacional. La abrumadora diversidad biológica que representan las sorprendentes formaciones vegetales de Garajonay, su conservación y cuidado, constituyen, como no podía ser de otra manera, algunas de las prioridades en la gestión de este espacio protegido. Una de las principales preocupaciones del Parque Nacional, de la dirección del Parque Nacional de Garajonay, es la recuperación de la flora endémica. ¿Qué hacen ustedes para conservarla, recuperarla y después
plantarla? Pues para llegar a lo que es el trabajo de vivero tenemos que pasar primero por una serie de fases. La primera sería pues el corte controlado de forma paulatina en las zonas degradadas, unas zonas que fueron afectadas por los años 60 por la administración forestal del momento. Una vez efectuada la corta paulatina, se establecería la plantación de especies autóctonas, especies endémicas de la flora canaria. Y posteriormente, pues en otoño, se plantan las bandejas y entonces se espera que la germinación ocurra más o menos en primavera. Aquí básicamente la repoblación fundamental es de falla y brezo. Contemplando estos magníficos brezales, podríamos llegar a creer que la mano del hombre jamás ha intervenido en Garajonay. Nada más lejos de la realidad. Durante siglos, los gomeros han explotado su selva con esmero y buen sentido, lo que ha permitido que llegara hasta nuestros días en tan buen estado. Sin embargo, durante el siglo pasado, algunas intervenciones bastante desafortunadas, como la plantación de pinos y eucaliptos, transformaron amplias extensiones del Monte Gomero, que hoy forman parte del Parque Nacional. Actualmente se están realizando por parte de los gestores del parque, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias un importante esfuerzo de erradicación controlada de las plantaciones de especies foráneas, a la par que se potencia la regeneración de la laurisilva y la recuperación de áreas degradadas en taludes y márgenes de caminos. Un trabajo arduo y lento, pero sin duda necesario para cerrar viejas heridas en el paisaje. Con el tiempo, estos frágiles plantones de especies autóctonas llegarán a convertirse en un bosque maduro, diverso y mágico. La fauna de Garajonay, a diferencia de la flora, no resulta muy rica en especies, excepción hecha de los invertebrados, que presentan tasas de endemicidad muy altas, en torno al 40-60%, y entre los que destacan numerosos arácnidos y moluscos gasterópodos, como esta babosa. No obstante, y a pesar del reducido número de especies presentes, los vertebrados, como estos pinzones, representan también un valioso patrimonio natural del parque, ya que suelen constituir especies o subespecies exclusivas. Unas 40 especies de vertebrados han sido observadas dentro de los límites del espacio protegido, si bien la representación de las diferentes clases es desigual. Algunas, como los anfibios, cuentan tan solo con una especie, la ranita meridional. Otras, en cambio, resultan más numerosas dentro de la general escasez de la fauna isleña. Es el caso de las aves, grupo dominado en el parque por las especies forestales y semiforestales. Los mamíferos autóctonos son pocos, como es norma en las islas oceánicas de origen volcánico. Solamente algunos murciélagos, 4 especies concretamente, son propios del parque, aunque actualmente hay otros mamíferos introducidos por la mano del hombre. La herpetofauna canaria es pródiga en especies y subespecies endémicas de reptiles. En Garajonay encontramos 3 representantes de este grupo de vertebrados: el perenquén gomero, un hábil trepador de hábitos nocturnos; la hermosa lisa gomera, que se desenvuelve en las áreas más abiertas y degradadas del parque; y la subespecie gomera del lagarto tizón, presa frecuente de los escasos predadores de la isla, como el cernícalo vulgar.
De entre todas las especies de Garajonay, sin duda la más representativa es la paloma de la laurisilva, una ave escasa, tan dependiente de los bosques húmedos para sobrevivir como estos lo son a su vez de su presencia. En efecto, palomas turqués y rabiches se alimentan con los frutos de los árboles del bosque, actuando como eficaces dispersoras de semillas a través de sus excrementos, por lo que resultan decisivas en la propagación y mantenimiento del Monteverde. La Gomera, a pesar de su reducida extensión, alberga una considerable variedad climática, de la que Garajonay y sus húmedos bosques es una muestra. En las áreas más lluviosas del parque, las precipitaciones superan los 900 milímetros anuales, propiciando un paisaje de bosques densos en los que la humedad reinante permite la existencia de pequeñas corrientes de agua que descienden hacia los fondos del valle. Numerosas especies de hongos, helechos, líquenes y musgos proliferan en estos bosques primitivos, formando con frecuencia en las ramas de los árboles llamativos jardines colgantes. Humedad ambiental y laurisilva son en Garajonay conceptos sinónimos e interdependientes. La presencia de la selva hace posible el fenómeno de la lluvia horizontal, al interceptar y condensar las gotitas de niebla, que luego caen mansamente al mullido suelo donde se acumulan y alimentan los acuíferos. El volumen de agua así captado es de capital importancia ecológica para la isla y supera en algunos casos a los aportes en forma de lluvia. En este barranco del Gelima hay una novedad, han puesto unos aparatos para medir algo que hasta ahora no se medía, ¿no? ¿Para qué sirve? Esta es una torre que entraría dentro de una serie de torres, que harían un total de 5, que están englobadas dentro de un estudio general de hidrología. Realmente lo que se pretende es abordar un estudio de la hidrología de toda esta cuenca, y cada una de estas pues juega un papel fundamental porque toma medidas puntuales de diversos parámetros meteorológicos, como pueden ser la precipitación, tanto la que cae de una forma normal como la precipitación de nieblas. Y, o sea, la lluvia horizontal también se puede medir. La conocida lluvia horizontal. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. En La Gomera el turismo es un fenómeno relativamente reciente pero pujante. El Parque Nacional es sin duda uno de los atractivos de esta pequeña isla, ya que recibe a más de 500.000 visitantes al año, un volumen importante que se ha convertido en una nueva fuente de riqueza, sustituyendo poco a poco a las explotaciones agrícolas. La potenciación de un turismo respetuoso basado en la naturaleza y la cultura, con el Parque Nacional como eje, parece la opción más sostenible y sensata.
La existencia en La Gomera de una singular cultura popular, en la que se confunden los elementos aborígenes con influencias más recientes, constituye el perfecto complemento a la belleza indiscutible de sus paisajes. Actividades como la artesanía de la madera, tan relacionada con la vida cotidiana y el folclore, aquí vemos el proceso de construcción de las típicas chácaras, la gastronomía o la alfarería, hunden sus raíces en la más remota historia de la isla. La mera contemplación de esta artesana, realizando su faena con primitivos métodos, nos traslada a un tiempo pretérito y enigmático, anterior a la llegada de los castellanos. Un tiempo al que también pertenece una de las manifestaciones antropológicas más singulares de estas tierras, el original y exclusivo lenguaje silbado, conocido como el silbo gomero. El silbo tiene solamente 4 sonidos fundamentales, que son la che, la ye, la ge y la que. O sea, con estos 4 elementos se compone todo el lenguaje del silbo. Parque del Garajonay. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Garajonay es un parque completamente abierto por el que discurre la red viaria de una isla y un considerable entramado de caminos usados secularmente por la población local y por unos visitantes cada vez más numerosos. Esta circunstancia exige un particular esfuerzo de gestión para compatibilizar el uso público con la conservación del espacio protegido. Para recibir e informar a los usuarios, Garajonay cuenta con diferentes infraestructuras de uso público, como el centro de visitantes, con excelentes medios interpretativos, servicios de información y áreas recreativas, así como por una red extensa de rutas y senderos señalizados. En el Parque Nacional de Garajonay existen diversas rutas para que los visitantes puedan adentrarse en estos bosques con la seguridad de que van a aprender. Encontrarán árboles como este, troncos así con una explicación, sabiendo cómo es el entorno, cómo se llaman las plantas, cómo se llaman los árboles, y así puedan tener un viaje didáctico a través de estas rutas. La compleja red de itinerarios que se pueden disfrutar en el parque permite conocer a la perfección sus valores naturales y paisajísticos. No obstante, la red de parques ha destinado amplias áreas del mismo, más del 60%, a zonas de reserva integral, libres de todo tipo de usos, en las que el bosque vive su ciclo de nacimiento, muerte y regeneración permanente, como en muy pocos lugares del territorio europeo sucede. Como hemos visto, los lazos del Gomero con su isla, con el monte siempre verde de Garajonay, siempre han sido intensos. Del bosque obtuvo carbón, leña y, sobre todo, el mayor y más preciado bien, el agua. Gracias a la abundancia de agua, donada con generosidad por la laurisilva, en La Gomera se desarrolló una agricultura basada en terrazas que se plegaban a los perfiles vertiginosos de las laderas y regada por una compleja red de canales tallados con sumo esfuerzo.
La vida de los isleños dependía del agua. El agua dependía del bosque. Y estos, conocedores de tal circunstancia, nos han regalado el milagro de Garajonay. Los tesoros biológicos del Parque Garajonay existen y seguirán existiendo gracias al empeño del pueblo gomero, que ha sabido convivir, explotándolos, pero pensando en su conservación. Hoy en día nos quedan las lágrimas de Garajonay, esas lágrimas que seguirán existiendo con esa lluvia que por siglos y siglos y milenios de años empaparán y harán de esponja de esta laurisilva uno de los bosques más antiguos de Europa.